Hola, buenos días. Bienvenidos a esta clase, a la clase del 22 de enero, de inteligencia emocional. Hoy, vamos a estar viendo estos contenidos, que es la conducta. La semana pasada hablamos sobre la conducta asertiva y sobre las habilidades sociales. Esta semana vamos a estar viendo que las otros dos tipos de conducta que no son asertivas, que serían la conducta pasiva o inhibida, qué tipos de conductas son, qué consecuencias negativas traen este tipo de comportamientos. Después hacer una diferencia entre la pasividad interna y externa. Y luego el otro tipo de comportamiento no asertivo, que es la conducta agresiva, y qué características tiene, qué problemas trae y algunos ejercicios prácticos. Entonces, esos son los contenidos de esta semana. Ok, entonces, en primera instancia, vamos a hacer una definición de lo que es la conducta pasiva. Una conducta pasiva, o también llamada inhibida, es una conducta que no es asertiva, en la que la persona actúa de manera sumisa con la tendencia a adaptarse excesivamente a las reglas externas o a los deseos de los demás sin tomar en cuenta los propios derechos, deseos o intereses. Entonces, vemos que la conducta pasiva, como cualquier otro tipo de conducta, tiene tres tipos de manifestaciones. Podemos tener ciertas reacciones fisiológicas, ciertos pensamientos y ciertas conductas. En este caso, algunas de nuestras reacciones fisiológicas que podríamos tener cuando tenemos esta conducta pasiva es a veces se puede producir emociones como de miedo, como ansiedad, este, tenemos ciertos pensamientos un poco a veces negativos, que nos llevan a tener el miedo como un poco catastróficos. Muchas veces se piensa que los demás van a, que es muy grave si los demás nos desaprueban. Y las conductas son conductas muchas veces de sumisión, de quedarnos callados, de ceder ante los deseos de las otras personas, aun si no estamos de acuerdo. Por eso puse un muñequito que está viendo hacia abajo, ¿verdad? Porque también tenemos este lenguaje no verbal que también va a ser pasivo, que es un tímido, tal vez el tono de voz bajo, tal vez la mirada hacia abajo, tal vez un poquito hasta físicamente encorvados. Y bueno, una frase que ser buena persona no quiere decir que no pongamos límites. Entonces, esta sería la conducta pasiva. Usualmente en las interacciones sociales, cuando nosotros nos relacionamos con los demás, vamos a tener como dos elementos importantes. Estos elementos son un objetivo específico que queremos lograr en la situación social y llevarnos bien con los demás o mantener la relación bien. Entonces, en este caso, las conductas típicas del comportamiento pasivo, les nombré algunas cuantas. Em, ¿Cuáles son las conductas, algunas de las conductas típicas de este comportamiento pasivo? Para que se entienda mejor. No expresar adecuadamente lo que uno quiere. Esto a veces, lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno espera, no se comunica bien y se espera que los demás como que adivinen qué es lo que nosotros sentimos o si nos sentimos mal o si necesitamos algo. Y a veces esto es un poquito complicado porque es difícil que las otras personas, si no lo comunicamos, puedan adivinar cuáles son nuestros sentidos, nuestros deseos o cuáles son nuestras necesidades. A veces otro comportamiento pasivo es dejarse dominar. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque creen que tienen razón o las otras personas, ¿verdad? O porque usualmente lo que hay que hacer es lo que se dejan dominar por temor a que las personas se ofendan. Entonces, se dejan dominar por estas dos cosas, ¿verdad? A veces
porque pensamos que la opinión de las otras personas es más importante que la nuestra, o muchas veces también porque nos da miedo la reacción de desaprobación de la otra persona. Otra conducta importante es que permiten que las otras personas los involucren a ellos en situaciones que no son de su agrado. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, a una persona pasiva le puede decir, bueno, vamos a ver una película de miedo que no le gusta ver y esta persona puede decir que sí, o présteme un dinero y usted no quiere prestarlo o no, o tiene poquito, pero no quiere del todo y termina prestando este dinero. Entonces, son algunos ejemplos en los que las personas se involucran en situaciones o dejan que las otras los involucren en situaciones que no son de su agrado. A veces callan o callan, ¿verdad? Callan em, o hablan también a veces con voz muy baja, insegura, se muestran muy nerviosas. Un poquito lo que les hablaba del lenguaje no verbal. Les cuesta mirar a las personas a los ojos, se muestran como un poco incómodas, ¿verdad? Siendo, viendo a la gente a los ojos o hablando en un tono de voz normal, tienden a hablar a veces bajito cuando se relacionan con otras personas. No se atreven a rechazar peticiones o se sienten culpables y rechazan este, esas peticiones, ¿verdad? Eso es lo que hablaba un poco, de acompañarme al cine, no, no puedo decir que no, entonces tengo que hacerlo, no puedo rechazar una petición, y así, de esta manera, si decimos que no, nos sentimos culpables. Entonces, por esta falta de rechazar las peticiones es que luego nos podemos ver involucrados en un montón de situaciones que no queremos. Otra conducta es pensar que necesitamos ser apreciados por todos. Em, y también ellos piensan que si dejan de mostrarse sumisos, no van a obtener la aprobación de los demás, sin la cual piensan que sería algo como terrible. No defienden sus derechos porque a veces no hay ese respeto hacia sí mismo y tienden a creer que los derechos de los demás son más importantes que los propios. Entonces no se defienden. Se sienten obligados a dar demasiadas a veces explicaciones de lo que hacen o de lo que no hacen. Temen expresar sus sentimientos y sus deseos. Y en muchas ocasiones más bien están acostumbrados a eso, a callarlos, a reprimirlos, tanto así que a veces hasta se dejan de dar cuenta de cuáles son sus verdaderos necesidades, sentimientos, sus deseos. Tienden a no afrontar los conflictos, ¿verdad? Como que piensan como que muchas veces, no, mejor no hacer un problema, entonces por eso callamos o por eso nos comportamos de forma pasiva, pero ahí es lo contrario, porque si uno no habla, hay algo que a uno le molesta, que uno quiere, y si uno no lo habla, un conflicto, probablemente el callar no resuelva el conflicto, sino que hace que el conflicto permanezca. Usualmente, como son personas que tienden a no enfrentar esos conflictos, muchas veces guardan y no se expresan y se sienten, van acumulando cierto enojo, cierta tensión y de repente entonces ocasionalmente pueden tener explosiones emocionales. Y esto es como algo que la gente lo experimenta de una forma tal vez extraña, porque dicen, bueno, este problema era muy pequeño para que explotara así tan fuerte, pero es que no es ese problema, sino a veces una acumulación de problemas o conflictos que no ha hablado, que no ha dicho, que no ha resuelto, y entonces es como la gota que, que ya riega el vaso de agua, esas explosiones emocionales. Les molesta ser dependientes, pero no saben cómo romperla. Dependientes muchas veces de la opinión de las otras personas.
y se adaptan excesivamente a las reglas y a los caprichos de estas otras personas y a los de que los demás, las otras personas esperan de ellas. Entonces, si las otras personas esperan que yo le preste la plata, se la tengo que prestar. Y entonces, adaptándonos mucho a lo que la otra persona piensa, sin considerar lo que nosotros pensamos. Estos son como algunos de los comportamientos típicos de la conducta pasiva. Luego tenemos las consecuencias negativas de la conducta pasiva. ¿Cuáles son algunas consecuencias negativas que podemos tener? En realidad creo que hay muchas, pero puse como algunas. Por ejemplo, no reconocen sus cualidades y sus potencialidades. ¿Qué pasa si nosotros no reconocemos nuestras cualidades y potencialidades? Es que vamos a estar viviendo por debajo de lo que podemos lograr. Si yo no reconozco que soy capaz, digamos, de aprender a nadar, pues entonces no inicio las clases ni siquiera. Entonces, como muchas veces estas personas se creen inferiores, se tratan de una forma como si fueran inferiores, no luchan suficiente por los objetivos que tienen. Luego suelen estar en relaciones que son insatisfactorias porque mantienen unos hábitos en su forma de pensar, de sentir y de actuar que las llevan a ser como excesivamente resignadas, muy tímidas, muy inhibidas, muy temerosas de qué, del rechazo y y que son incapaces como también de esto que les había dicho, de defender sus derechos, entonces sí, no suelen disfrutar tanto la relación porque ahí no están como tan libres, sino que están ahí a veces haciendo cosas que no quieren, en compromisos. Entonces las relaciones sociales no se disfrutan tanto, no son tan libres. Muchas veces justifican su pasividad y su temor con excusas, ¿verdad? ¿Cuáles son las excusas que podemos poner? Bueno, si yo le digo algo a mi jefe, se va a enojar y me va a despedir. Si le pido a mi esposo que me ayude, no lo va a hacer y se va a enojar. Si intento poner límites a esta persona, esta se va a poner muy brava y vamos a romper la amistad. Cosas como estas, ¿verdad? Pero en realidad son pensamientos que no son comprobados, ¿verdad? Pero que nos mantienen ahí, en la inacción. Em, Otra consecuencia negativa, que no son capaces de expresarse o lo hacen de una manera muy derrotista, como muy insegura, como prácticamente no es lo mismo, por ejemplo, que yo le pida, hey, mm, un favor a alguien y yo se lo pida, segura, más bien tratando de decirle si hay alguna consecuencia buena para esta persona. Y yo prácticamente me estoy diciendo que no al pedir, entonces probablemente tenga peores resultados. Entonces, estas personas les pasa eso, les cuesta mucho expresarse y si lo hacen, no lo hacen de una forma tan convincente, sino de una forma más insegura, más derrotista. Em, Luego se inclinan a los deseos de los otros y encierran los suyos en su interior. Es como que dijeran, la otra persona sí cuenta y yo no cuento. Lo que la otra persona quiere es más importante. Y eso conduce a que a veces puedan aprovecharse de nosotros, porque, bueno, y a veces, evidentemente, nosotros mismos estamos poniéndonos en esa situación. Este, pero también si hay alguna persona que detecta esto, a veces podría también explotar eso en nuestra contra. Em, Otro es que tienen problemas para relacionarse. ¿Por qué? Porque los otros no entienden lo que nosotros queremos, ¿verdad? Las otras personas no saben lo que una persona pasiva quiere, piensa, necesita y no se siente también a veces tan cómodo. Es como que si yo tengo una amiga y ella nunca quiere
decirme qué tipo de comida le gusta, si no siempre elijo yo y elijo yo y elijo yo, pues ahí a mí me va a empezar tal vez a preguntarme, bueno, pero ¿qué querrá esta persona? ¿Qué necesita? ¿Le parecerá bien? ¿No le parecerá bien? Entonces también las otras personas se pueden confundir y no nos llegan a conocer tanto. Les es difícil saber qué nos molesta, qué nos gusta, porque no nos expresamos tanto. A veces también las personas con este comportamiento pasivo se sienten fácilmente ofendidas, a veces es que se resienten, a veces tal vez fácilmente, y a pesar de que es un poquito contradictorio porque a veces no saben identificar cuando otras personas las explotan. Y bueno, yo creo que esto ya lo dije, pero de alguna manera también esta es una consecuencia negativa, es que pueden empezar a atraer personas que son muy dominantes o que se quieran aprovechar de nosotros. Em, Personas que tal vez no van a respetar tanto los derechos de los demás, que nos pueden tratar mal o que nos pueden faltar el respeto. Esto también porque usualmente a las personas que no son explotadoras, sí nos gusta saber o tener una relación más recíproca, ¿verdad? Que la otra persona también opine o que nos diga lo que no les gusta o lo que sí les gusta. Y una consecuencia muy negativa es que usualmente va a experimentar emociones desagradables. ¿Qué va a experimentar? Pues va a experimentar mucho miedo, mucho bloqueo, mucha ansiedad, a veces culpa, a veces sentirnos tristes o no valorados, pero también cuando vamos guardando y guardando podemos experimentar ira, frustración, resentimiento. Y como nosotros no hablamos y no se resuelven los problemas, estas emociones se van a presentar de una forma como crónica, porque como sigue pasando, porque nosotros no ponemos esos límites, suelen ser muy constantes. Cuando digo crónicas es que eh, es un problema que sigue en el tiempo. No es una cosa de que ya hoy me sentí resentida y ya, sino que como el conflicto no se resuelve, pues lo sigo sintiendo y lo sigo sintiendo. Pasa muchas veces. Y esto hasta puede generarnos a veces como enfermedades. Bueno, eso sería un poquito el comportamiento pasivo. Hay una diferencia entre lo que es la pasividad externa y la pasividad interna. ¿Esto por qué? Porque la pasividad externa, bueno, vamos a ver qué es. La persona es capaz de ser asertiva, pero no lo manifiesta externamente porque las circunstancias así lo aconsejan. En cambio, la pasividad interna, la persona es incapaz de ser asertiva. Entonces hay una diferencia, porque a veces podría ser que por la circunstancia sea mejor actuar de una forma pasiva externamente, pero internamente nosotros estamos bien, tal vez lo hacemos, lo vamos a hacer pasivos en esta circunstancia específica porque conviene para algo, o no conviene en este momento ser como muy asertivo. Les voy a poner un ejemplo así como que siempre doy, que es un poco drástico, pero imaginamos que nos están asaltando, no es un momento para expresar nuestras opiniones y decirle, no estamos de acuerdo en que usted me coja a mí la plata porque yo he trabajado por ella y usted no ha hecho nada y eso es muy injusto, no podemos tener esa expresión con el ladrón. No, en este caso nuestra conducta sería más conveniente que fuera pasiva y entregarlo todo, aunque internamente nosotros seguimos pensando eso. Así también como esta circunstancia, pueden haber otras circunstancias tal vez menos graves donde conviene actuar de una u otra manera, pero otra cosa es cuando la persona se siente incapaz de ser asertiva. Entonces, por ejemplo, otra situación en la que no sé si será pasiva, ¿verdad? Pero no, digamos, qué sé yo, mi mamá me dice, acompáñame a la feria, tal vez. Y tal vez a mí no me gusta ir a la feria, pero yo la acompaño porque yo conscientemente tomo esa decisión. Es una decisión que yo tomo y aunque a mí no me gusta, yo tomo la decisión porque quiero ser recíproca con mi mamá, porque mi mamá es muy buena conmigo, porque quiero hacerle ese favor.
Entonces no significa que todo el tiempo, eso es también otra aclaración, tenemos que hacer solo lo que queremos, no, podemos hacer a veces cosas por agradar o ayudar a otros, pero la diferencia es que podemos hacer eso como una decisión consciente y voluntaria, no porque no podemos decir que no. Entonces, si por ejemplo mi mamá me dice que la acompañe a la feria y yo tengo un trabajo muy importante que hacer, yo puedo decirle que no. O si ese día me siento muy cansada, yo le puedo decir que no, que la puedo acompañar otro día o que si puede buscar otra persona, digamos, porque no es que no puedo hacerlo, sino que yo decidí voluntariamente cuál va a ser mi conducta. Bueno, después tenemos lo que es la agresividad. La agresividad es una conducta también no asertiva que es como lo opuesto a la conducta pasiva y consiste en no respetar los derechos e intereses y sentimientos de los demás. Entonces, aquí la persona va a tratar de lograr su objetivo, pero no respeta mucho a las demás personas. Y vamos a ver cuáles son algunas de estas características. Bueno, son personas que pueden mostrarse muy seguras de sí mismas, sinceras, directas, pero de una forma inadecuada, ¿verdad? Bueno, ahora tal vez les pongo ejemplos. Expresan sus emociones y opiniones, pero de forma hostil, exigente, amenazadora. Toman cualquier desacuerdo como un combate. Entonces, a veces son, tal vez, es una forma de ver como la vida de que tengo que siempre ganar y todo es un problema de donde se gana o se pierde y que no puedo yo ceder, es como una forma así la que a veces toman. No respetan los derechos y los sentimientos de los demás, no se sienten responsables de las consecuencias negativas que tiene su comportamiento. A veces a largo plazo pueden tener, qué sé yo, que una persona tal vez decide dejar de la relación con ellos y, y ellos no tienden a tener esa introspección, ¿verdad? De decir, bueno, sí, es que mi comportamiento estuvo muy mal o me he comportado mal. No lo tienen. Entonces, no asumen eso. Em, Ellos tienden a tener consecuencias negativas, sobre todo a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Y con las personas más cercanas, la esposa, los hijos, que son los que tienen que, a veces soportar más, digamos, los desplantes o la forma agresiva. Este, a veces justifican su comportamiento diciendo que son muy sinceras o que son muy congruentes, em, pero que en realidad yo soy muy sincera y por eso digo lo que yo pienso, pero no, el ser sincero no justifica el ser grosero, ¿verdad? Y a veces tampoco es que uno tiene que decir todas las cosas que uno piensa si no le están preguntando o si está descontextualizado o sea, fuera de contexto, simplemente digo lo que pienso y ya. Eso no es así, ¿verdad? No es que uno tiene que siempre expresar lo que quiera sin considerar a las otras personas, sino siempre buscar muy bien cuál es mi objetivo y tratar de comunicarme de una forma considerada e inteligente, que es la forma un poco que hemos hablado como asertiva. Entonces, en fin, estas son las características de las personas o de las conductas más bien agresivas. ¿Trae problemas esta conducta? Claro que sí trae problemas. ¿Cuáles? Bueno, antes de decirles un poquito los problemas, la conducta agresiva, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser física, ¿verdad? Que pueden ser golpes, pegar una pared, pegar a una persona, patadas y este tipo de cosas más físicas. Pero también podemos tener la conducta verbal, que puede ser agresiva de una forma directa, como comentario muy grosero, muy hostil o una amenaza, pero también puede ser una conducta indirecta, como un comentario sarcástico. Y eso también, usualmente, estos van acompañadas de cierto lenguaje no verbal también, como gestos hostiles. Ahí puse un dibujito de una persona con cara muy enojada, señalando y así.
Entonces, estas serían como algunas de las conductas que pueden ser agresivas. ¿Cuáles son los problemas que podríamos derivar de esta conducta agresiva? Bueno, muchas. Primero, alteraciones emocionales, o sea, como no sentirnos, también van a sentir emociones más desagradables, como cuál, como estar muy tensos, ¿verdad? En el cuerpo, frustración, enojo, ese descontrol que luego es difícil un poquito recuperarse y a veces después de que hacen el acto agresivo, pueden sentir culpa. Otra consecuencia negativa podría ser la pérdida o deterioro de las relaciones, ¿verdad? Divorcios o que las personas perder amigos, este, también problemas en el trabajo con los compañeros o pérdida del trabajo y a veces también problemas hasta de salud física, como por ejemplo la gente que tiende a enojarse bastante, son más propensos a tener, por ejemplo, problemas cardíacos y circulatorios. Y también podrían verse como envueltos como en situaciones de violencia. A veces este dicho de que la violencia engendra violencia, pues sí, si yo de repente me enojo y digo un comentario grosero, pues la otra persona que también puede tener la misma tendencia, llegar a los golpes o llegar a problemas este, violentos más graves. Bueno, entonces esa es un poquito la clase de hoy y en esta ocasión les puse estos ejercicios. Bueno, recuerdo una experiencia en la que te comportaste de forma agresiva y contesta qué ocurrió, qué hiciste y qué dijiste. Algo importante es que nosotros vamos a tratar de ser asertivos, pero usualmente también, aunque uno sea muy asertivo, puede ser que en algunos momentos nos comportemos de forma pasiva o de forma agresiva, o sea, nadie es 100% asertivo. Y, entonces por eso les puse, bueno, un momento en el que yo perdí así, tal vez el control y que fui agresiva, de alguna manera, pensarlo y pensar, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que dije? Y también podríamos, no lo puse ahí, pero agregar qué pensamientos tuve en ese momento que me ayudaron como a echarme carbón, ¿verdad? Como que hay una hoguera y echarle más bien fuego, leña al fuego. En este sentido, tenemos también el ejercicio número 2, este, lo mismo, pero con una conducta pasiva. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que dije? Y también, creo que sería importante también, si lo recuerdan, qué tipo de pensamientos me llevaron a eso. Si lo recuerdan, sería muy útil también anotarlo, ¿ok? Este, este ejercicio creo que lo puse aquí, pero lo puse también en la siguiente clase y creo que será mejor que lo usemos mejor para la siguiente clase, donde estamos. Pueden si quiere hacerlo desde ya, pero creo que voy a dejarle estos dos nada más por esta semana y en la siguiente semana les voy a poner a hacer este ejercicio que es durante una semana estar pendientes de las conductas de otras personas, ¿verdad? Donde vivimos y ver conductas pasivas, conductas asertivas y conductas agresivas en otras personas. Pero ese se los voy a dejar para la siguiente semana y esta semana solo hacen el ejercicio 1 y 2. Espero que les guste mucho la clase y que tengan una semana bonita. Nos vemos la próxima semana.